Queridos televidentes, bienvenidos una vez más a la hora de la familia. Estamos aquí con doña Gracia de Villeda y doña Lucía Costa de Celaya, preparados para hablar con ustedes de un tema, pues un tema no es tan agradable. Hoy vamos a hablar de la infidelidad en el matrimonio. ¿Qué causa la infidelidad? ¿Qué efecto tienen los hijos? ¿Y qué podemos hacer sobre todo para que eso no se repita? Y además, ¿cómo hacer para que haya perdón auténtico, verdadero, luego de una infidelidad en el matrimonio? Vamos a ver. Primero, voy con una pregunta para las dos. A ver, si quiere, usted contésteme primero, Luchi, y luego doña Gracia. ¿Es inevitable la infidelidad en el matrimonio? O sea, es, ¿cómo le digo? Como algo, porque hay personas que pueden pensar eso, sobre todo hombres, es interesante, como que definitivamente no hay matrimonio en el cual no haya infidelidad. Bueno, creo que eso se debe a diferentes elementos que se dan, sobre todo en una cultura como la que vivimos, donde hay un bombardeo de, digamos, de vidas que se exponen y donde pareciera que es más común de lo que quizás es, donde además hoy en día se le va dando como un matiz de que está justificado, de que de alguna manera pues esas cosas suceden y que como si la pareja no tuviese ningún tipo de, digamos, de responsabilidad. Es decir, como que las cosas me pasan a mí y no que yo hago que éstas sucedan. Y creo también que una cultura machista como ha sido la nuestra también ha tenido esa óptica que dice usted, donde los hombres sienten que no pasa nada, que esto es algo que de alguna forma no es que se permita, pero que no está tan mal visto, sobre todo del lado de los hombres, que pareciera como que causa tal vez un poco más de escándalo si viene de la mujer. Entonces creo que hace falta como realmente reflexionar sobre qué es la infidelidad, por qué se da y sobre todo el impacto que tiene, porque no es así como lo quieren ver, una cosa que sucede en todos los matrimonios y que de alguna manera no se pudo haber evitado. Es decir, creo que tenemos que asumir la responsabilidad que ordinariamente es de dos, y digo dos, no solamente del infiel con el otro o la otra, sino que de dos, porque dentro del matrimonio ordinariamente las cosas no se dan de la noche a la mañana, sino que se van como gestando. Claro, y claro que sí. Tiene ahí responsabilidad los dos cónyuges, ordinariamente. Ahora, usted hablaba de una sociedad machista, que de parte del hombre no, pero también se pueden encontrar mujeres, doña Gracia, que esposas casadas, que ven que el esposo es infiel. Yo no sé si es una falta de autoestima o de más consideración por sí misma o incluso de respeto por sí misma, que también van tolerando, incluso, ¿verdad? Tal vez lo que voy a decir no sea como lo más bonito, pero como por comodidad, como diciendo, bueno, igual yo aquí tengo mi casa, tengo mis hijos, ¿verdad? Él me suple todo, pues a mí me da igual que ande por ahí con una o con otra. Sí, puede ser que hay quien piensa de esa forma, sin embargo, la infidelidad es, a mi modo de ver, uno de los elementos que más daña y que más genera inestabilidad en la relación conyugal y en la relación familiar. ¿Daña a quién? Pues daña a todos, daña a todos. En la medida en que cuando, y sobre todo pensando que son matrimonios católicos que han tomado el sacramento del matrimonio, el primer compromiso que uno adquiere cuando toma la decisión de casarse es ser fiel. Y prometo serte fiel. Sí. En lo próspero y en lo adverso. De manera que la infidelidad es como el elemento que daña y rompe la confianza entre los dos. Ahora, ¿qué lo produce? Como dice Luchi, pues hay una serie de factores y eso lo vamos a ir analizando a medida que vayamos desarrollando el programa. Y lo que pasa es que hoy se ve como algo normal, como algo natural, porque también hay una mentalidad contraria a negarse lo que puede ser un capricho, un deseo desordenado, en fin, y se piensa que no se debe de vivir reprimido o que no se debe vivir, ¿verdad? Como por eso cuando usted decía que hay algunos que piensan que es inevitable la infidelidad, es porque de una u otra forma adolecen de una, ¿verdad?, de una mentalidad
donde no ha habido, ¿verdad?, como claridad en una serie de ideas, y que por lo tanto la conducta humana, lejos de buscar lo bueno, lo valioso, como puede ser la lealtad, la fidelidad, se va pues por el camino fácil. Dicen fieles quienes saben, ¿verdad?, tener dominio de sí. Claro. Infiel puede ser cualquiera. Infiel, para ser infiel no hace falta ser mucho, ¿verdad? Dicen ni siquiera hace falta ser guapo, porque abundan las ocasiones o las oportunidades de tener un desliz. Entonces yo creo que hay en el fondo una buena falta de formación en valores esenciales, y luego por otro lado, ¿verdad?, el no caer en cuenta de que la infidelidad daña al infiel, daña a la persona que se engaña, por así decirlo, Claro. y daña a los distintos miembros de la familia. Luchi, ¿qué daños causa efectivamente? Ya se habla de daños, pero ¿qué daños va causando en el infiel, en la persona con la que es infiel, en la víctima, que se le llama así ordinariamente, de la infidelidad? Y luego además uno piensa inmediatamente en los hijos, pero hay unos padres de ella, unos padres de él, hay unos hermanos. Pienso que es un tema que termina dañando a toda la familia extensa incluso. Por ejemplo, cuando hay una ruptura, uno ve cómo el daño no solo es sobre los hijos o sobre la misma pareja que rompe su pacto conyugal, sino que en general se extiende a todos. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo daña efectivamente al cónyuge, a la víctima, a la otra persona, a los suegros, a los padres, a todo el mundo la infidelidad? Es como una onda expansiva, es decir, pareciera como que cae una bomba. Que es, sí, como una bomba que luego va generando daño, incluso en el tiempo. No es solamente cuando uno se da cuenta de que algo ha sucedido, cuando los hijos o el cónyuge, la víctima, se entera. Hay un antes y luego un después, donde sigue generando problemas y deterioro en las diferentes relaciones. El antes, porque ordinariamente hay sospechas. Una pareja que es cercana, una pareja que de alguna forma se conoce, empieza las dudas, la sospecha, y ahí empieza también la preocupación, la angustia, la inseguridad. Muy difícil para una persona que cree o que está pensando que algo está sucediendo con su marido, con su esposa. Hay como una carcoma por dentro, ¿no?, que se lo va comiendo a uno. Claro. De pensar, será, no será, y estar como siempre vigilante, pendiente de cada paso, de cada movimiento, de lo que dice. Y eso es muy difícil, ¿no?, porque uno está siempre como con nudo en la garganta y como con un... Luchi, perdón, y ahora es mucho más complicado con el tema de los teléfonos celulares. O sea, con las redes sociales, con una insulsedad horrible. Con las diferentes pantallas, de querer saber, de que si es posesivo. O sea, hay una serie de malestares que se van sintiendo en el antes. Luego, cuando ya las cosas salen, ¿no?, ahí todo el tema de la traición, de la mentira, porque la infidelidad viene acompañada de otros dolores. No es solamente que me fue infiel, es que además me mintió todo este tiempo. Y quizás hubo, ¿verdad?, hubieron conversaciones de ¿verdad?, de lo que me preocupa, de que estoy pensando, de que tengo esta sospecha, y que reiteradamente obtuvo la misma respuesta, que no pasa nada, son imaginaciones tuyas. ¿Qué te pasa? Estás ¿verdad? loca, sí. Entonces viene todo el tema de la traición, y por supuesto ya después, lo que pase después, porque puede venir una separación y una ruptura, como puede venir una convivencia que queda ya siempre con un mal sabor, ¿verdad?, como un mal trago, que cuesta muchísimo de recuperar la confianza, donde uno vive siempre como con la angustia, estar en ascuas de que esto vuelva a poder pasar. Y por supuesto los hijos, y los hijos se dan cuenta. Uno cree que no, que si están pequeños, que si están en la adolescencia y tienen otros intereses, que están como un poco desinteresados de lo que pasa en el hogar, pero nos damos cuenta que a los hijos les afecta, y a cada uno en diferente medida incluso. A todos les afecta, pero hay unos mucho más sensibles, hay unos que sienten a la par del padre que ha sido víctima, que está sufriendo la infidelidad, la inseguridad de pensar, porque ordinariamente cuando sucede algo así, Roger, no es solamente una traición hacia la madre o el padre, sino también a la familia.
O sea, los sí, hijos por también supuesto, es lo que digo, es que es un tema, el dolor es un dolor que alcanza muchos. Y luego yo digo, la primera víctima en una infidelidad es la virtud de la confianza. Y justamente eso es lo que luego cuesta más, no reconstruir esa confianza, porque digo, bueno, vamos a hablar después de la pausa del tema del perdón, ¿verdad? Que efectivamente, sobre todo desde una óptica cristiana se puede alcanzar, pero sobre todo cuesta muchísimo recuperar la confianza, o sea, porque ¿cómo sé yo que ahora me estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé yo que esto no va a volver a pasar? Entonces, ahí es donde tal vez es el proceso, si acaso se llegara a una solución, que es lo que realmente uno espera, ¿verdad? Y las cosas vuelven como a recomponerse, el tema es en qué momento yo vuelvo a confiar en vos, en qué momento yo realmente puedo tener la absoluta certeza que no me estás mintiendo, o sea, que cuando vas a ir a algún sitio, cuando contestas el teléfono, ¿verdad? Cuando veo que ves el mensaje y volvés a poner el celular a un lado, que no te estás comunicando con esa persona, o sea, realmente lo que yo quiero además que este programa, que la gente que nos está viendo, que quiera conciencia, como no es una cosa banal, no es un tema que no, a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Ya pasó, ya se le va a olvidar, sino que es un asunto que luego se convierte, como dice Lucho, en una carcoma desde antes y luego a lo largo de la relación conyugal, si es que continúa, porque se pierde la confianza, ¿no? Y realmente una relación conyugal, si no hay confianza, es muy complicado que siga adelante. Vamos a una pausa, vamos a ir hablando sobre este tema, que no es uno de los temas más bonitos que tocamos en la hora de la familia, pero que es importante que hagamos conciencia sobre él, ¿verdad? Y continuamos después de la pausa. Continuamos aquí en la hora de la familia, estamos hablando de cómo superar la infidelidad en la pareja. Y ya en la primera parte hemos hablado un poco de cuáles son las consecuencias de la infidelidad y cómo realmente termina dañando a todo el tejido familiar, a todos, absolutamente a todas las personas que forman parte de la familia, pero ahora quiero que vayamos a la parte positiva, es decir, porque definitivamente aunque se haya cometido un gran pecado, se haya cometido una gran falta, doña Gracia, si hay voluntad de parte de ambos, puede seguirse adelante y pueden ser felices de nuevo, pero ahí es donde vamos, ¿qué hacer? No, por un lado, quizás solo para agregar en lo que habíamos hablado en la primera parte del programa, la infidelidad lo que genera, ya sea en la esposa o en el esposo que ha sido engañado, que ha sido traicionado, es una profunda inseguridad. De ahí que es difícil y que el que cometió el error o la que cometió el error tiene que estar consciente que recomponer ese tejido va a tomar tiempo. Es como una herida. Yo digo, hay lugares donde uno se puede dar heridas que cicatrizan más fácil que en otros. Si usted se hace una herida en la rodilla, en el codo, que son lugares donde hay movimiento, la cicatrización toma mucho tiempo. Y entonces muchas veces hay hombres o puede haber mujeres que dicen, bueno, fue un desliz, me descuidé o pasó tal cosa, fue sin querer que se dio esta situación, pero ya te dije que esto no va a volver a pasar y que hay que hacer como borrón y cuenta nueva. Eso es fácil de decir, pero es difícil de hacer en la práctica, porque la persona que fue engañada, la que fue traicionada, ha generado como esa inseguridad que hace que aunque le jure y le perjure de que esto no se va a volver a repetir, tiene miedo. Y es ese miedo, ¿verdad?, que uno puede sentir al doblar la rodilla o doblar el codo, porque claro, siente que le va a doler, que claro, le va a arder. Nuevo, sí. Y entonces por eso, quien ha ofendido tendrá que tener la paciencia de disculparse una y mil veces. Lo que va a costar, ¿verdad? Como cuando dicen, imagínense en un tejido fino que se hace un agujero, que se rompe, qué difícil volver a hilar y a tejer. El tema del perdón que el perdón es maravilloso, ¿verdad? Pero no es algo que nace natural y espontáneamente en el ser humano. El perdón requiere una perspectiva sobrenatural para poder darse.
De manera que eso, como a veces se escriben en las paredes, ni olvido ni perdón, porque claro, la herida es tan profunda, la infidelidad es como una puñalada en la espalda. Claro. Al cónyuge. La traición en contra de la confianza, sobre todo. Entonces, para poder perdonar hace falta también tener como un elemento sobrenatural, o sea, el perdón es cristiano. Perdonar a secas no sale fácilmente. Tiene que haber como una actitud, ¿verdad? Y un amor a Dios que me engrandezca mi naturaleza para poder tener esa actitud de aceptar la disculpa de alguien que reconoce, y también que no solo es como del diente al labio, o sea, es bien fácil decir no lo vuelvo a hacer. Sí, perdóname. No, tiene que haber también esa lucha interior. Yo extracámara hablaba con alguien y le decía, es que la infidelidad, y yo creo que se puede expresar de una forma bien gráfica, es como una grieta en la pared, de esas grietas que uno tapa y le vuelven a aparecer, porque significa que hay como una fragilidad y una debilidad a poder recaer en un desliz de ese tipo. Entonces, a menos que exista una lucha interior por verdaderamente mantenerse lejos de la tentación, o lejos del ambiente, o lejos de ciertos círculos sociales, laborales, que hoy día favorecen la infidelidad, no se da como el cambio en la persona, y en quien perdona hay que reconstruirle esa seguridad y sobre todo, ¿verdad?, que exista como ese profundo amor a Dios que me lleve a tener una actitud clemente y misericordiosa. Luchi, ¿qué piensa usted? Sí, creo que hay varias circunstancias o varios factores que se tienen que dar para que el perdón efectivamente se dé en una pareja. En cuanto a la persona que cometió la infidelidad, tiene que haber el reconocimiento de la gravedad del asunto, es decir, ya lo mencionaba doña Gracia, no puede banalizar, no puede decir, bueno, mira, no fue para tanto. Sí, qué horrible. Porque los sentimientos del otro son muy personales, y además, pues esta persona tiene que reconocer que cometió una falta grave, que va a tener repercusiones, claro, que indistintamente si fue espontáneo, fue una cosa que no lo pensó, pero que desde que lo hizo, pues habrá que asumir su responsabilidad. Y 2, demostrar verdadero arrepentimiento, es decir, ese arrepentimiento que viene acompañado de siento dolor de lo que hice, de lo que te causé, de lo que, ¿verdad?, generé en nosotros, en nuestra familia, en cómo afecté la relación. Y luego creo que también tiene que haber un tercer elemento, que es la apertura de decir, yo voy a demostrarte que estoy consciente de esto, de que las cosas no van a volver a suceder, un poco esa, ¿verdad?, actitud de libro abierto, de que no te voy a ocultar nada, indistintamente que sean cosas que no tienen ninguna relación, pero que va a haber una transparencia, que va a haber ese deseo de rectificar y de que no haya ni la menor duda en la persona de lo que está haciendo, de lo que esto pueda volver a suceder. Y luego, del otro lado, tiene que haber, como decía doña Gracia, mucha humildad, y sobre todo el evitar seguir reclamando algo, el dejar de volver a abrir la herida. Claro. Porque muchas veces uno dice, bueno, sí, te perdono, pero... y luego vuelve a sacar el tema, y luego, mira, pero ¿y cómo fue esto? Y cómo me duele lo que me hiciste, ¿verdad? Y entonces el seguir reviviendo, claro, y resintiendo lo que pasó, pues también hace más difícil esta posibilidad de tener un verdadero perdón. Doña Grecia hablaba de ni perdón ni olvido. Vamos a ver, y luego hablaba de las cicatrices. Evidentemente, donde hay una cicatriz, se nota que hubo una herida. Y yo creo que en ese sentido no solo se trata de decir te perdono, me olvido de esta situación. Evidentemente la voy a olvidar en el sentido que, como dice Luchi, no voy a estar como refrescando la memoria ni reclamando y reclamando otra vez, ¿no? Y volviendo a lo mismo, porque eso realmente es estarse torturando, ¿no? Pero sí tiene que quedar, como de alguna manera, digo, la señal de la cicatriz, para ser más cuidadoso, por lo que ustedes decían, es decir,
aunque hubiera sido una cosa que sucedió tipo atracción fatal, ¿no? O sea, te sirva, amor de una noche. Pero es que uno sabe, si uno es consciente, si uno es inteligente, si uno sabe, si uno es dueño de uno mismo, uno sabe a quién exponerse y a quién no exponerse. O sea, yo creo que a veces, Luchi, lo que hay es un poco como de, no sé, incluso de cinismo. Es decir, pues mira, es que realmente yo jamás pensé que eso iba a llegar ahí. Sí, pero uno se da cuenta. O sea, uno se da cuenta con quién estar, con quién no estar a solas, con quién no tocar algunos temas, con quién no intimar y con quién sí intimar. Y luego la otra cosa es no olvidar ese, para mí es un principio de vida, ¿no? Que nadie es invulnerable. Y nadie puede decir, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice, de esta agua no beberé, y además yo ya estoy confirmado en gracia, y por lo tanto a mí ni se me va a ocurrir. Porque eso es lo que no tuviera pecado original. Lo que sucede, Roger, es que hoy en día no hay fronteras en muchas relaciones. Eso es una pena. Sí. Uno tiene que delimitar una frontera, ¿verdad? Mi relación laboral, de amistad, social, llega aquí, pero no más. Hoy en día creo que hace falta claridad en cuanto a esas fronteras, eso que decía usted, de llegar al punto donde uno está al borde de un precipicio y que con un poquito y continúa ahí, salta. Sí. Y creo que la otra también es, no sé, ese tema de, como usted dice, de pensar, no, a mí no me va a pasar, porque tengo la fuerza de voluntad, porque tengo el sentido común, y luego uno se ve envuelto en unas circunstancias donde luego resulta mucho más difícil decir, claro, hasta aquí. Yo creo que para ir un poco cerrando, yo sí quisiera decir algunas cosas. Yo creo que se entiende bien por el tipo de público que nos ve, que ve Suyapa TV, ¿no? Uno, creo que para evitar la infidelidad hace falta una sinceridad absoluta cuando uno tiene dirección espiritual o cuando uno se va a confesar. Porque ir desde antes. O sea, si yo ya tuve alguna idea, se me ocurrió alguna tontería, pues voy y me confieso, y luego ya eso va de alguna manera a la gracia de Dios, fortaleciéndome para que yo no siga por ese camino. Y luego la otra cosa también, le digo, en esa misma sinceridad, contar las cosas para que alguien lo pueda guiar a abrirse y mira, corta por ahí vas mal. O sea, realmente, o sea, por lo que me estás diciendo, vos mismo me estás diciendo, ¿verdad? Que estás poniéndote en peligro. Pero hace falta ser sincero. Repito, a veces podemos pecar un poco como de cándidos, ¿verdad? Pero yo no creo en esa candidez, doña Gracia, realmente, ¿no? O sea, porque uno más o menos se conoce y a veces uno puede pensar, bueno, un cipote podría caer, pero este viejo, esta vieja, ¿cómo es que realmente no se les ocurrió que podían cometer ese tipo de errores, ¿no? Y prevenir. Yo realmente en este tipo de cosas, ¿verdad? Como quién era que decía, mejor digan aquí corrió que aquí pecó, ¿verdad? Y saber adelantarse a los hechos y no ceder ni un milímetro en una cosa tan delicada como es la infidelidad. De nuestra parte es todo por hoy. Nos veremos en otro programa.